Esta es la imagen de un posible nuevo caso ecceomo en el que una vecina de 80 años de Borja, en Zaragoza, intentó arreglar un fresco de principios del siglo XX, destrozándolo. Ahora un vecino de la localidad conquense de Albalate de las Nogueras ha dañado una fuente de piedra que data de 1898 y que construyó su abuelo al intentar restaurar el rostro que la coronaba. Jesús, el responsable de la obra, ha explicado que su intención era buena y simplemente quería borrar la cara. Yo voy a intentar, a ver si la borro. Para borrar, ¿me das permiso? Sí, sí, puedes hacerlo y tal. Para borrar, exactamente, eso sí, borrar. Entonces se me ocurrió el trozo que está pintado, cortarlo, un poquito, 1 centímetro, cortarlo, puesto que tenemos piedra de la cantera mismo que se hizo allí. Digo, bueno, pues lo corto un poquitín, lo quito y luego ya pues se injerta. Pero claro, todo esto, luego llevándose, a mí lo que yo quería quitarle el dibujo. El enfado se ha apoderado de los vecinos conquenses, que no duraron en tomarse la justicia por su mano. Yo me acerco a la fuente para poner el cartel, me sale un señor, una furgoneta blanca que tiene con bigote, una señora, otros 2 vecinos. Si se acerca usted aquí, le pego unos hostias. Bueno, no fue las primeras palabras. Porque esto merece que le peguen un tiro. Vino la Guardia Civil. Y delante de la Guardia Civil, del concejal y de la concejala, el señor en cuestión me vuelve a amenazar. Pese a que Jesús contaba con una autorización verbal del alcalde, el edil ha interpuesto una denuncia contra él. Jesús pide ahora disculpas y se ha comprometido a acabar con los trabajos de restauración. Allí estaba el alcalde y 2 o 3 personas más poniendo en pliego, en la parte de la Guardia Civil de pliego, poniendo la denuncia. Eso fue lo que me consta, yo no sé, es lo que me consta a mí que me dijo la Guardia Civil. Pedir disculpas, lo primero a mi familia, por si he cometido eso de no pedir un permiso por escrito, que lo tuve verbal, eso pues, puede ser. Pero, no obstante, yo que sepan que yo además desde el primer día dije que corría con los gastos de restaurarla. Los vecinos piden que la fuente vuelva a su estado original, mientras que familiares de Jesús defienden su obra. Además, sin pedir permiso ni nada, más que es por su cuenta que haga esto, pues no lo veo bien. En fin, aquí no tenemos que ver nada, pues después criticar y hacer cosas, y nada más que eso, que no nos ha parecido muy bien que lo hicieran. Desde luego no me gusta así, me gustaría que la arreglaran. Pues la cara, yo pienso que la cara solo, la carita que tenía, pero nada más. No me gusta. Muy mal. Esto es una gamberrada, hombre. No se puede contar así. Pero es que no ha contado con nadie. Qué menos que contar con el ayuntamiento, ¿no? El alcalde y los concejales y tal, y decir, yo quiero hacer esto por esto y por esto y por esto. Pero sin decir nada, ha cogido, lo ha cortado y ya está. Primero fue a borrar la pintura que le habían puesto a la esta, y llevaba un esmeril y a hacerle las rayas y eso, y se le fue un trozo. Y entonces, ¿qué hizo? La recortó de arriba y así, para traer una placa para ponerla ahí en lo que era la cara de la cabeza de lo de la fuente. Lo que traerán, a mí me dijo eso, que iba a traer un restaurador de Bellas Artes para arreglar la fuente. El restaurador pedirá disculpas por escrito al edil de Albalate de las Nogueras.